a tomar contacto con José María del Pino. ¿A dónde está? Miren, por favor, al menos 40 chilenos más serán deportados desde Estados Unidos a Chile y llegan hoy. Son chilenos que, por la información que nosotros manejamos, José María, tienen antecedentes policiales en Estados Unidos. ¿Qué información manejas tú? No solo eso. ¿Cómo A ver. Buenos días. Buenos días. El número que tenemos nosotros es cercano a los 45, la última información que recibimos acá en Estados Unidos. Estamos esperando que nos entreguen los datos de cola del avión para poder hacer el seguimiento como se lo hicimos al primer vuelo de deportados chilenos hacia nuestro país. Ahora, hay un grueso de las personas que son deportadas que tienen antecedentes penales, ya sean faltas menores o condenas de tribunales. También otros que han sido formalizados. Acá en Estados Unidos se dice, se le ha impuesto los cargos, ¿no es cierto? Claro. Pero no necesariamente van a llegar a juicios porque serán expulsados previamente. Y un tercer grupo son chilenos que, así como nosotros criticamos a los inmigrantes que cruzan la frontera, a los inmigrantes que se quedan más allá de su visa de turista, un tercer grupo son chilenos que han abusado del visa waiver. En algunos casos llevan años viviendo en Estados Unidos sin documentación, pero habiendo ingresado con ese beneficio, claro, y poniéndolo en riesgo, por cierto, porque muchos chilenos han estado preocupados los últimos meses sobre la posibilidad de que el visa waiver no siga, precisamente por este tipo de abusos. Es que, bueno, a ver, hay una verdadera, una política, digamos, feroz de parte del gobierno de Estados Unidos, una iniciativa feroz en este sentido. O sea, ya lo hemos visto con ciudadanos venezolanos, con ciudadanos colombianos, bueno, por supuesto con chilenos. O sea, este no es el primer avión o la primera oleada de deportación de chilenos. Y ojo, no solamente aquellos, y aquí tú me puedes dar esta mirada mucho mejor y más informada, mi querido José María, no solo aquellos que cometen delitos, sino que, como bien decía José María, aquellos que están fuera del plazo que tienen para estar. Uno, cuando tiene un visa waiver, tiene 90 días para estar en Estados Unidos. 3 meses. ¿Cierto? Claro. Para hacer turismo, para hacer negocio, para qué sé yo. Pero después de los 90 días te transformas en un ilegal. Y en Estados Unidos no están aceptando, mire, aunque usted sea santo, pero si está de forma ilegal, se va. ¿O no? De hecho, Repe, algunos temas, porque yo creo que nosotros tenemos también un poco como de doble estándar, ¿no? Tendemos, y no es que uno no empatice con el inmigrante chileno que está siendo deportado por haber estado sin documentos acá, pero tendemos como a justificarlo o en cierta medida a sobreempatizar y a olvidarnos de las razones que llevaron a un estado como Estados Unidos a deportarlos. Mira, en el vuelo anterior iban chilenos que solicitaron asilo en Estados Unidos sin que Chile cumpla ninguna de las 5 condiciones para el asilo. Claro. Chilenos que se quedaron después del visa waiver, pero estuvieron 2 años de manera ilegal en Estados Unidos, claro, y se casaron con una gringa o un gringo y estaban en el proceso de regularización, pero ellos ya tenían la falta de haber estado 2 años sin documentación, claro, la falta ya la habían antes cometido, de que este matrimonio les pudiese dar su estatus migratorio legal. Chilenos que ingresaron la frontera sur sin haber entrado con visa waiver, cruzando ilegalmente la frontera también. En muchos de ellos, chilenos que habían robado en Estados Unidos, que ya habían sido deportados y que esta vez, como ya no pueden entrar por visa waiver, entraron por la frontera sur. Entonces yo diría, una cosa es que empaticemos con que no queremos chilenos presos acá sin que sus familias tengan acceso con ellos, que estén meses y meses esperando para volver a Chile. Pero tampoco nos olvidemos que las razones por las que están siendo deportados son las mismas razones que nosotros reclamamos en Chile, que no se llevan a efecto y que miles de inmigrantes que están en la misma condición en Chile no son deportados a tiempo por nuestro país. No, acá tenemos gente no solamente que está de forma irregular, sino que también tenemos gente que está irregular y comete delitos. Entonces, claro. Acá es lo mismo. Acá es lo mismo, ¿no? Por eso es lo mismo, pero que nosotros, o sea, lo que tú dices es muy cierto. Si se trata de chilenos afuera que les pasa eso, nosotros decimos, ay, pero ¿cómo? ¿Qué sé yo? Qué terrible, cómo los tratan así, qué sé yo, todo el cuento. Pero cuando se trata de extranjeros que están en Chile, decimos, no, que traigan todo. O sea, no podemos tener un doble estándar más marcado en este sentido. No, y aparte que tenemos miles
de personas con órdenes de expulsión fugadas, comillas. Claro. Que no sabemos dónde están, pero que ya deberían haber abandonado Chile. Ahora, José María, igual el vuelo anterior, no sé, hizo noticia también porque estas personas, sobre todo las que alegaban que estaban en proceso decían que fueron maltratadas mientras las retuvieron antes de mandarlas a Chile. Que las condiciones de retención eran malas. Eso hizo noticia más que el por qué. De acuerdo, Francesco. O sea, por eso estos temas son complejos en una época donde todos debatimos estos temas, parece como que en tema absoluto, de blanco o negro. Que ellos tengan una falta y que deportarlos sea un derecho de Estados Unidos no implica que al mismo tiempo las condiciones de detención en Estados Unidos están muy malas. Y hay informes de organizaciones de derechos humanos, evidentemente. Hay tribunales federales que le han pedido al gobierno que mejore las condiciones. Y sobre todo el proceso. Porque en este momento se están haciendo operativos para tomar detenidos a migrantes irregulares. Se les lleva a centros de detención, pero el primer centro de detención al que llegan, que es el que ellos le informan a la familia, le dicen, mira, papá, me tomaron detenido y estoy en Maryland. Pero resulta que la noche siguiente ya no está en Maryland, pero tampoco le pasaron un teléfono para que le avisara a la familia. Y aparece detenido en Texas. Y en Texas aparece detenido no en un centro de detención para migrantes que infringieron su visa, sino que en el mismo centro de detención donde hay migrantes que robaron o que violaron a otras personas. Y el trato de los agentes de ICE ha cambiado mucho entre una administración y otra. Como es que eso es el tema. Del gobierno de Trump ha hecho que se empoderen y que lo que antes era incorrecto o políticamente incorrecto, hoy en día lo vociferan, pero con muchísima claridad. Mira, esta cosa se ha radicalizado en varios niveles. Se ha radicalizado cuando ahora Donald Trump prohíbe el ingreso de ciudadanos de 19 países, pero se ha radicalizado en los propios agentes de inmigración. En la propia policía de inmigración. Ellos sienten que están protegidos bajo el paraguas. Cualquier compadre que hable en español, que lo agarraron, que si se equivocaron, no da lo mismo. Tatuaje, ¿Ah? O un tatuaje, cualquier cosa. Tatuaje. Oye, cualquier se cosa. Nota, pasó lo mismo de Obama Trump. Subjetivo. Pasó lo mismo. Pasó lo mismo de Obama Trump. Quizás ahora mucho más grave, José María, no sé. Sí, es más grave. Yo quiero ser franco porque incluso lo hemos conversado con muchos colegas periodistas extranjeros acá. A nosotros a veces nos da miedo decir estas cosas, aunque sea en nuestro canal de televisión en Chile, por nuestra propia situación migratoria. Claro. Yo tengo una visa, que una visa larga, que una visa que está aprobada por un oficial, que me permite vivir tranquilamente en Estados Unidos, hacer mi vida y todo. Pero aún así, como entre otras cosas subjetivas se está evaluando la opinión de los inmigrantes en Estados Unidos, lo que publican en redes sociales y una serie de elementos, la verdad es que incluso los periodistas nos estamos sintiendo un poco, no amordazados, pero autocensurándonos para no meter las patas y poder seguir haciendo nuestro trabajo en este país. Oye, y José creo María, que ese nivel de paranoia que la sentimos nosotros, que estamos con documentación respecto al resto de las personas que están con o esperando su asilo o que están con un visado más tenue, no quiero ni imaginar el pánico que se está viviendo también en los barrios. Y es real, porque los agentes de ICE están efectivamente desatados y aplicando muchísima subjetividad en las detenciones. Exacto, ya le pasó a una chilena. José María, es que es muy interesante el punto que tocas tú, y considerando que tú tienes todo en regla, que estás trabajando incluso en un medio norteamericano, pero la sensación que te da, a pesar de tener todo en regla, que también ocurre con una compañera que tuvimos en algún minuto en Mega, y también está trabajando en Estados Unidos, porque no les da la tranquilidad ni siquiera tener la visa al día. ¿Cómo lo has vivido tú? No, porque se dan el derecho a revocarla. Y eso es unilateralmente, claro. Lo tienen, es un derecho que lo tienen. Si nadie le dice al gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que la discusión acá es, ¿vamos a hacer realmente un sistema objetivo de visas? Donde no dependa el gobierno de turno las reglas que tiene que cumplir ese inmigrante, o las visas van a depender de lo que piensa el gobierno de turno y de si los inmigrantes que están llegando al país piensan como el gobierno de turno. Pero mira, José María. Entonces, por ejemplo, mira, a ver, un tema tan simple como
que uno crea en que Palestina tiene derecho a coexistir como Estado con Israel. Hay casos acá en Estados Unidos donde haber expresado públicamente la situación de dos estados, que no es anular ni a Israel ni anular a Palestina, Sí. es percibido en primera instancia por la agitadores. gente como antisemitismo. Sí. Entonces al final es demasiada la subjetividad, ¿no? Como que no hay espacio para hacer matices o para tener discusiones críticas, y eso es lo que da temor, porque además están implementando tecnología muy de la mano también de los magnates tecnológicos que se han alineado fuertemente con este gobierno, que está permitiendo traquear prácticamente todo lo que una persona, toda la huella digital de una persona. Que es Entonces, súper peligroso. el país de la José María. libertad, donde uno es libre de opinar, parece que ahora si no opinas como el gobierno le gustaría, no eres libre de opinar. Pero, ¿Qué vas? pero fíjate que es súper peligroso porque no sé cuántos chilenos van a Estados Unidos de vacaciones, a Nueva York, a Miami, o van a ver un especialista en medicina. Y, o sea, es muy recurrente. Por lo menos sabemos que de los 12.000 empleados públicos con licencias médicas, más de alguno tiene que haber ido para allá. Sí. Perdón, era una repasadita porque... ¿A qué voy? Chuta, de repente vas a estar con las orejitas de Disney y le vas a decir a tu cabro chico, oye, no sé, vos, anda a sonarte. Digo, ¿está hablando español? ¿Quién? A ver, venga para acá, qué sé yo, todo el cuento. De verdad, no estoy siendo exagerado. No estoy siendo exagerado, que incluso las personas que van de turista Sí. y que hablamos, somos hispanos y hablamos en español, evidentemente, no sé, yo creo que va a dar como un poco de susto. No, que te puedes ver involucrado en cualquier incidente. En una redada. Claro. Y de repente puedes estar ahí Estás y, y caminando se queda ahí. tu familia, que cuando si estás de vacaciones, se queda tu familia, te llevan y más encima te quedas incomunicado, como ocurrió con la detención de la chilena Sí, po. en Times Square. Entonces estaba con su hija de 12 años y ni Ahí, siquiera... pero En Times Square. ¿Sí? José María. quiero hacer sí una distinción ahí. A la chilena la detuvo la NYPD, que legalmente no hace ningún trabajo migratorio. De hecho, eso se hace para que los Pero inmigrantes José María, a- El tema del trato. José María, pero espérate, es que por eso es súper importante. En cualquier incidente. Porque estamos... ¿A qué voy? Desde el punto de vista legal, claro, no la detuvieron por inmigración, si tú quieres, porque no la NYPD, el Departamento de Policía de Nueva York, no tiene las facultades para detenerte por cosas migratorias, a lo mejor. Pero sí, el hecho de que hable español ya implica que tu posibilidad de ser detenido en un incidente, en vez de explicarlo, Claro. lo más probable es que hoy día, como está culturalmente la cosa en las autoridades norteamericanas, y no quiero ser exagerado, solo el hecho de que hables español y estar en una cosa media extraña que pasó en la calle, Es un punto en contra. me lo llevo detenido por si acaso. Claro. Sí. Es un punto en contra. Punto en Sí. contra. Es que, Repe, Independientemente de que fíjate se dio la que detención o quién la hizo, ella terminó igual siendo expulsada. Para generar un punto ahí, si lo mismo que ocurrió en Nueva York hubiese ocurrido en Florida, donde el Estado firmó un acuerdo con ICE para que la policía sí pueda fiscalizar temas migratorios y entregar migrantes a ICE, quizás el destino de la chilena del video que estamos viendo, que fue en Times Square, si eso hubiese ocurrido en Florida, hubiese sido terminar en un centro de deportación de ICE. Claro. Lo que pasa es que en Nueva York no se permite, porque Nueva York es considerada una ciudad santuario y hay leyes muy fuertes para proteger a los migrantes Es que es súper por otros cosmopolita temas, ¿no? Para también. que se puedan acercar a la policía y denunciar lo que está ocurriendo en sus comunidades, en el fondo, y no le tengan miedo a la policía. Pero en Florida eso ocurre. Entonces, si esto hubiese ocurrido en otro estado, es real lo que tú dices, Repe. Claro. Ella, por el hecho de hablar español, de no haberse podido comunicar bien en inglés, y no me digan, está lleno de policías en Nueva York que hablan español. Claro. Lleno de Sí, policías sí, en Nueva York sí, que hablan sí. español. De origen, que podrían de haber origen traducido. latino. De origen latino. Oye, pero sí, Pero sí, convengamos que... el teniente Salgado, el oficial Pérez, uno los ve en la calle, pues, Claro. Sí. son latinos. Imagínense que en Nueva York las comunidades más grandes son la puertorriqueña y la dominicana, o sea, español Sí, es hablan verdad. perfectamente, y nadie hizo ese ejercicio Sí. de traducirle. Es verdad, la soltaron porque el caso no tiene fundamentos legales, es absolutamente desproporcionado, fue un tema azaroso donde hubo mucho prejuicio, se le prejuicio. hizo pagar a una justa por un pecador, pero dentro de todo, menos mal
qué triste esta historia, pero menos mal que ocurrió en Nueva York, o la historia hubiese sido otra, y a lo mejor ella estaría llegando hoy día en el avión de deportados que llegan a Chile. Oye, pero ¿a usted no le ha pasado que, ¿cómo se llama? Ingresan a Estados Unidos y el oficial de inmigración que te recibe el pasaporte se llama Juan Pérez. Habla perfecto español. Pero te hablan inglés. Pero compadre, cuando ve tu pasaporte y cacha que eres latino, te trata pésimo. Sí. O con indiferencia total. Y uno lo mira así como diciendo, traidor. Traidor. Sí, es verdad. ¿Por qué? No, Repe, y quiero darle un dato. Y eso que dentro de todo a Chile, aún por el hecho de tener visa waiver, es de los que menos le han endurecido el examen de ingreso en Latinoamérica. Es verdad que están llevando a más chilenos a la oficinita para hacerle un par más de preguntas. Yo me la he ganado por dos veces esa ejemplo, oficinita, durante fíjate. meses. Los vuelos colombianos que vienen a Estados Unidos durante meses han pasado completo, están 3, 4, 5 horas en el aeropuerto porque todos tienen que pasar por la oficinita en ese vuelo. Solo por el hecho de venir de un vuelo de Colombia, seas o no seas colombiano como pasajero de ese avión. Entonces, dentro de todo, si bien se ha endurecido para todo el mundo y para Chile también, y efectivamente se están haciendo más controles aleatorios, la visa waiver aún genera un nivel de distinción en el trato del aeropuerto respecto a otros países latinoamericanos. ¿Para qué vamos a hablar de Venezuela? Ayer se prohibió totalmente que cualquier turista o estudiante venezolano pueda entrar a Estados Unidos. Eso te iba a preguntar. Está dentro de los 19 países. De estos 19 países hay 2 latinoamericanos, ¿no? Cuba, Tres. Haití también. Haití, Cuba y Venezuela. Exacto. Haití, Cuba y Venezuela, con la diferencia que Haití es restricción absoluta para inmigrantes no migrantes, para todo tipo de visas, salvo diplomáticas y deportistas que participan en competencia de federaciones internacionales. Ellos tienen todas sus visas cortadas. Para Venezuela y Cuba es parcial. Ya. Son los visados de no inmigrantes, las famosas visas B de turista, que nosotros no la tenemos porque tenemos la visa waiver, y las visas F y J de estudiantes ya no sirven para Cuba y para Venezuela para entrar a Estados Unidos. Ya. Por tanto, hay estudiantes, por ejemplo, que a lo mejor se fueron a ver a sus padres fuera de Estados Unidos y que ahora cuando vuelvan ya no pueden entrar porque la prohibición de viaje entra en régimen el lunes. Ya. Ahora, súper importante, yo no hemos querido alarmar a los turistas chilenos. O sea, si usted va a ir a Estados Unidos, tiene sus papeles al día y tiene todo bien, todo en orden, no debería tener problemas. Pero es que ahí hay un tema. Igual hay un tema Lo que ahí, pasa es que han surgido en los últimos días personas que prácticamente van a abordar el avión, los llaman por altoparlante y les dicen que ya no pueden hacerlo habiendo tenido su visa waiver. Entonces, ahora tenerla, no sé qué tanta certeza nos da para poder viajar. Hay algunos que han perdido su viaje completo porque uno o dos integrantes o toda la familia no lo ha podido hacer. Entonces, probablemente, José María, esto también puede ser una estrategia para desincentivar los viajes a Estados Unidos. Y considerando que, por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso de compatriotas que allá llevan un buen tiempo, que tienen todo en regla, tienen su visa correspondiente, que también tienen algún tipo de duda o a lo mejor, no sé, o inseguridad, teniendo todo en regla, también es un desincentivo para que las personas vayan al país de los sueños. ¿No lo ves así? Sí. De hecho, el turismo en Estados Unidos durante el primer cuatrimestre del año ha caído sustancialmente, sobre todo desde Europa. Los europeos ya no quieren venir, porque no quieren pasar mal los ratos en la entrada del aeropuerto. No quieren que les revisen los celulares, no quieren que se metan a su vida. Están dejando de venir. Los académicos estadounidenses de universidades prestigiosísimas están decidiendo irse a vivir fuera de Estados Unidos porque dicen que acá les da miedo investigar libremente lo que quieran investigar. Entonces, hay un problema grave. Respecto a Chile, sí hay que decir, la justificación que dio Donald Trump ayer para el travel ban, que es el nombre en inglés, la prohibición de viaje, es que los países que están en la lista son países con los que o sus datos no son confiables o no se comparte ningún tipo de información. Cruza información penal, cruza eso es información. lo que a nosotros nos juega se cree a favor que sus pasaportes todavía son falsificados, que no tienen estándares de seguridad. En el caso de Chile, que nos ha costado, pero lo hemos ido avanzando, nuestra información con Estados Unidos está prácticamente completa en línea. Entonces,
nosotros estaríamos a un larguísimo trecho de que hubiese un travel ban con Chile, ¿no es cierto? Claro. Lo que nos podría pasar a nosotros en el futuro es que por el abuso de unos y por la delincuencia de otros, el visa waiver o baje a un año la extensión del programa y se vuelva a evaluar en un año o se suspenda. Pero fíjate que nosotros siempre decimos como que, ay, ¿qué le importa lo que pase con Chile? Si somos de este volado, no. Pero el otro día el presidente hizo unos anuncios respecto de Israel, desde el punto de vista comercial, y salió un senador de Estados Unidos a decir, oye, esta cuestión va a terminar perjudicando la relación con Chile y Estados Unidos. Así que no es que no estén escuchando. No nos estén escuchando, están muy atentos. Sí. Entonces la manito también se No puede. solo eso. También la manito y las presiones pueden venir por otros lados. O sea, para ver el tema diplomático con Israel se puede apretar por acá el globo. ¿O no, José María? Puede ser. Porque no sé, pues a esta altura ya uno. Además, Donald Trump es lo más impredecible que hay. Ese es el problema. ¿Qué te parece, José María? Oye, no, es que el asunto más importante es que Chile es chiquitito, pero políticamente es un socio clave para Estados Unidos en Sudamérica. Clave. A tal punto que les voy a contar ya, este es el chisme real. Esto es lo que pasó con el llamado de Marco Rubio al presidente claro, Boric. Que por cierto, hay que decir, nunca estuvo Marco Rubio con el teléfono en el oído esperando que el presidente le dijera aló, presidente. No, estoy preparando la Marco cuenta Rubio, secretario pública. de Estado, canciller de los Estados Unidos. No. Era un miembro de su gabinete que llamó a Chile, preguntó si el presidente le podía contestar el teléfono, le dijeron que no tenía espacio en la agenda, el presidente dice que es porque él no habla con cancilleres sino que con presidentes. Bueno, la cosa es que se lo pasaron al canciller de Chile. Pero ese llamado de Marco Rubio fue porque acá en Estados Unidos hay una organización muy poderosa que es el Comité Judío Americano, que tiene muchos senadores y congresistas afines, Claro. que empezaron toda la semana previa a la cuenta pública del presidente a presionar al Departamento de Estado de que hiciera la debida diligencia con Chile para preguntarle si el rumor de que se podría anunciar el rompimiento de relaciones diplomáticas era real. Y esa campaña comunicacional y de lobby acá en Estados Unidos del Jewish American Committee fue enorme, a tal punto que contactaron periodistas, filtraron información a los medios de cosas que desmintió el Departamento de Estado. O sea, hubo una campaña orquestada por lo que eventualmente podría el presidente Boric anunciar el viernes. Entonces, no somos tan accesorios, somos por eso, pequeñitos, pero somos importantes geopolíticamente hablando. Es No, que, pero claro. sin ninguna duda, desde el punto. Por eso, si nosotros tenemos la percepción de que no nos miran, pero están atentos. Están súper atentos a las decisiones que tomemos de todo tipo. Pero ¿sabes por qué además están atentos? Porque eso puede provocar un efecto dominó. Que Claro. lo hace Chile y después lo empiezan a hacer otros países, así y Es así. que, Entonces, es que si tú miras ideológicamente hoy día cómo está configurado América Latina, estamos configurados con gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Y eso Estados Unidos lo mira, y este gobierno especialmente, de Donald Trump, lo mira con atención. O sea, el presidente Boric es súper amigo de Lula, es súper amigo de Petro, que Sheinbaum en México. Entonces no me vaya a hacer esto, o sea, no que esta cosita de Chile de repente se transforme, como dice muy bien Priscila Carolina, geopolíticamente en un efecto dominó. Y me empiezan a Es que, poner Repe, temas en bloque aquí. Lo llamativo acá en Estados Unidos fue que siempre se ha creído acá que Chile, indistintamente quién gobierne, hace política exterior de Estado. Claro. Entonces acá como que da un poco lo mismo si Boric es amigo de Petro, de Lula, de Sheinbaum, porque dicen Chile se va a mantener con su política de Estado permanente y coherente. Lo que llamó la atención es que a Estados Unidos, a diplomáticos de acá, les parecía que eventualmente un anuncio de estas características era más ideológico que de acuerdo a la tradición de relaciones internacionales que tenía Chile. Entonces, yo creo que se asustaron de que creyeran que el presidente Boric podía en el fondo como entrar, porque las relaciones diplomáticas de Petro, Lula y otros con Estados Unidos son mucho más ideológicas, Sí, lo que pasa es que- y tienen vaivenes y se disparan por Twitter, ¿no es cierto? Entonces como que se pusieron un poco preocupados de que a lo mejor el presidente Boric eventualmente entrara en esa misma lógica. Lo que pasa es que, desde el punto de vista americano, es justificable, porque incluso antes de iniciar la guerra en Gaza, ya
el presidente Boric y nuestro gobierno no había sido muy cariñoso con Israel. Recordemos el desaire al embajador, recordemos una serie de señales. Entonces, como que probablemente, estoy viéndolo desde el punto de vista norteamericano, el presidente Boric tenía una visión clara de cuál es su política exterior con referencia a Israel. Acuérdate que y eso debe haber saltado algún fusible. Acuérdate que se excluyó a Israel de la FIDAE. Por supuesto, o sea, señales más que de sobra. Entonces, la preocupación norteamericana de un rompimiento de relaciones, digamos, ahora, ya con la retirada incluso de los agregados militares, les parecía bastante, digamos, serio pensar así. Y ahí uno se pregunta en qué medida eso te puede afectar al chileno común y corriente. Claro. Porque también este tema de los viajes, y te lo he hablado con José María, cuando hay problemas con delincuentes chilenos allá, aparece un sheriff que dice, sáquenle la visa a esta gente. Claro. Aparece un fiscal, pero no es necesariamente que los escuchan en el gobierno central. Pero ahora con todo esto que está pasando, lo que estamos hablando ahora recién, sí, ¿los escucharán un poquito más? Ahora, yo estoy tratando de ponerme digamos, en la posición del gobierno de Estados Unidos y sus intereses. Que el presidente de Chile tome una decisión respecto de Israel o no es cuestión del presidente. ¿A qué voy? No es que nosotros estemos marcando postura, nosotros estamos tratando de leer qué es lo que pasa por la cabeza del gobierno de Estados Unidos. Pero espérate, la decisión o la postura de Chile frente a esos temas no es inocuo para Estados Unidos. Porque en el fondo, si es que, pongámonos en el caso hipotético de que se hubiese anunciado un rompimiento de relaciones con Israel, ¿cuál hubiese sido la actitud de Estados Unidos si estaban todos preocupados los senadores? Y por eso también el llamado del secretario de Estado, que intentó hablar directamente con el presidente para saber si es que se iba a anunciar eso. Claro. Si es que se iba a anunciar, si lo hubiesen dicho, ¿cuál hubiese sido la reacción? Oye, a lo mejor, capaz que hasta no tengamos visa waiver hoy día. ¿Seguro? Entonces, también hay una repercusión en el resto de los ciudadanos. Si podemos o no viajar a Estados Unidos, pero se hace también mucho creo más que áspera la relación. Es importante marcar que la respuesta oficial de Chile al senador, y al secretario Rubio, fue senador hasta enero, fue que nunca estuvo contemplado. Es al menos de que esto fue un rumor que fue escalando, que a lo mejor el gobierno de Chile no paró a tiempo, pero el rompimiento de relaciones diplomáticas, la respuesta oficial que le dio Chile a Estados Unidos, que nunca estuvo sobre la mesa. Que las medidas que se están tomando tienen que ver con enviar mensajes y ser coherente con la política exterior de Chile de derechos humanos y con otra cosa además. Piñera, Bachelet, porque esto es de Estado. Chile tiene una cercanía con la idea de un Estado autónomo y soberano palestino. Tenemos la comunidad de palestinos más grande fuera de Palestina en Occidente. Yo acompañé al presidente. Esta no es una política de Boric. A Ramallah, fíjate. Fui en un viaje a Ramallah, donde se reunió con fue durante el gobierno del presidente Boric que se reconoció oficialmente al Estado palestino. O sea, hay un montón de información y de historia de Chile que no hace que Chile crea que Hamás no es un grupo terrorista. Sí. Lo es. Pero que hace una distinción. Hamás no es Palestina. Y lo mismo habría que hacer con Israel, por cierto. Ya está en mi opinión. Netanyahu y su gobierno no son los israelíes. Fíjense que Netanyahu tiene casi un 55% de oposición dentro de Israel. En la encuesta de opinión pública la gente no está de acuerdo con cómo maneja la guerra. Entonces, castigar a un Estado, porque el Estado no es el gobierno, el Estado es el pueblo, es la nación, es el territorio, es todo. Castigar a un Estado rompiendo relaciones con ellos por lo que hace un líder está desbocado. Hay que hacer matices. Y por eso que es tan difícil este tema, porque creo que estamos en blanco y negro. O Hamás o Netanyahu. Y no, entre medio están los palestinos y están los israelíes, que no necesariamente son ni Hamás ni Netanyahu. No, claro, pero José María, si acá hay un componente ideológico, por supuesto. O sea, aquí no nos hagamos los... Porque, a ver, efectivamente, la masacre que ha ocurrido en Gaza, nadie puede estar contento ni de acuerdo, y por supuesto que uno quisiera que eso se acabara de una buena vez y ayudar a la gente que se está muriendo de hambre y que se haga justicia por todos los inocentes que pierden la vida en un escenario como este, ¿no es cierto? No hay que desconocer también el ataque del grupo terrorista Hamás, donde murieron más de 1.200 ciudadanos israelíes de una manera brutal, y los secuestrados y toda la cuestión. O sea, pero no hay que ser puristas. ¿Sabes por qué no hay que ser purista en estos temas? Y esta es una cuestión que porque estas cosas tienen componentes ideológicos y también tienen componentes económicos.
Yo no veo a ningún gobierno nuestro de hace años, ni anteriores, juzgando lo tremendo que hacen los chinos con el pueblo uigur. Ni la censura, ni la libertad, ni un montón de cosas. Tampoco los veo muy activos reclamando lo que pasa en Corea del Norte. Tampoco los veo muy activos qué pasa cuando muchas veces Estados Unidos también comete estos temas. Entonces, hay un componente ideológico y también intereses económicos. Chile no se va a pelear con China. Es nuestro principal socio comercial. Entonces, seamos, digamos, un poquito honestos con nuestra propia intelectualidad y entendamos que acá hay componentes que son ideológicos, políticos y, por supuesto, también económicos. No hay que ser más papista que el Papa. Es lo único que dejo como mensaje de esta reflexión, mi querido José María. Oye, José